Pasaré por la noche a recoger el dinero, no te atrevas a ir a ningún lado, me llamó mi hijo, quien se llevaba la mitad de mi pensión cada mes. Pero cuando entró en el apartamento y vio quién estaba sentado a la mesa, casi se cae. El timbre del teléfono cortó el silencio del apartamento, haciendo que Margaret se sobresaltara. Sabía quién era, incluso antes de mirar la pantalla. Sus dedos se tensaron sobre la suave tela del delantal, dejando huellas húmedas. El miedo llegaba ahora antes que la voz de su hijo, ya con las primeras notas del timbre telefónico. Pasaré por la noche a recoger el dinero, no te atrevas a ir a ningún lado. La voz de Tyler sonaba más áspera de lo habitual, con matices de un pánico nuevo y desconocido. Antes al menos preguntaba cómo se sentía ella. Preguntaba falsamente, sin escuchar la respuesta, pero al menos preguntaba. Ahora incluso esa formalidad había desaparecido. Está bien, hijo, respondió Margaret en voz baja, sintiendo un nudo formándose en su garganta. Tyler colgó sin despedirse. Los pitidos sonaban como una burla de todos los años en que ella le había enseñado modales. Siempre di adiós, Tyler. Es una muestra de respeto. Él asentía entonces, un niño de 6 años con un mechón rebelde en la coronilla y ojos confiados. Colgó el teléfono y se hundió lentamente en una silla junto a la mesa de la cocina. 72 años, y todavía temía enfadar a su propio hijo. ¡Qué reconocimiento tan humillante! En otro tiempo, Margaret había sido a quien temían enfadar. No disgustes a mamá, decía Robert a los niños cuando se portaban demasiado mal. Y obedecían, conociendo su severidad y justicia. Ahora el miedo había cambiado de dueño. Oliver, un gato blanco y negro, saltó a su regazo y maulló exigente. El único ser que no le exigía nada, excepto un cuenco de comida y ocasionalmente caricias. Lo había adoptado 6 meses después de la muerte de Robert, cuando el silencio en el apartamento se volvió insoportable. Al menos tú nunca pides más de lo que puedo dar, susurró, acariciando el suave pelaje. ¿Qué diría Robert al ver en qué se había convertido su hijo? En su última conversación, cuando Robert ya hablaba con dificultad después de su primer derrame cerebral, apretó su mano y susurró, «Cuida de los niños, Maggie. Pero también de ti misma». Entonces ella no entendió, pensó que deliraba. Ahora esas palabras regresaban a ella, cobrando un nuevo y amargo significado. Suspirando profundamente, alcanzó los frascos naranjas de pastillas alineados junto a la cafetera. Dosis matutina, 6 píldoras de colores. Margaret tomó solo 3. El resto podía tomarlas por la noche o mañana. Necesitaba estirar las reservas. Después de tragar las pastillas, sacó un cuaderno desgastado, su diario de gastos. Las cifras en columnas ordenadas se negaban obstinadamente a cuadrar, sin importar cómo las manejara. Electricidad, $72, gas, $45, medicamentos, 183. El bolígrafo se detuvo sobre la última cantidad. Tendría que economizar en comida nuevamente. O tal vez posponer la compra de gafas nuevas, aunque las viejas se sostenían en su nariz solo gracias a la cinta adhesiva. En otro tiempo, llevaba las cuentas de una pequeña empresa de construcción donde trabajaba Robert. Malabarismos expertos con números, encontraba reservas ocultas, planificaba el presupuesto con un trimestre de antelación. Ahora luchaba por cada $1 de su propia pensión. La pensión llegaba el día 3 de cada mes. Tyler aparecía en su puerta el día 5, como un reloj. Como si conociera el momento exacto en que llegaba el dinero. Tal vez lo sabía, no se habría sorprendido al descubrir que había obtenido acceso de alguna manera a sus extractos bancarios. El reloj en la pared, regalo de Robert por su 30º aniversario de boda, marcaba las 9 de la mañana. Quedaban muchas horas hasta la visita de Tyler, pero la ansiedad ya se había enroscado como una fría serpiente en su estómago. Miró el pequeño calendario fijado a la pared. Hoy era día 5. Con un pesado suspiro, Margaret se levantó y se dirigió al dormitorio. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pasos, el único sonido en el silencio del apartamento. Sabía exactamente qué tablas hacían ruido y cuáles no.
Había aprendido a caminar sin hacer ruido cuando Robert estaba enfermo y necesitaba descanso. Ahora este hábito permanecía, aunque ya no había nadie a quien proteger. El viejo armario de ropa crujió cuando abrió la puerta. Apartando una pila de suéteres cuidadosamente doblados, sacó una lata de galletas, el último recordatorio de la Navidad que celebraron todos juntos. Antes de que Jessica dejara de venir, antes de que esa extraña mirada acosada apareciera en los ojos de Tyler. Dentro, $340, todo lo que había logrado ahorrar en 6 meses. Un día negro, como decía Robert. Era un maestro en ahorrar para días negros. La vida es impredecible, Maggie. Hay que estar preparado para todo. Después de su muerte, ella descubrió una pequeña suma en el banco que desconocía. Ese dinero bastó para su funeral y aún sobró un poco. El recuerdo de su previsión la reconfortaba en momentos difíciles. Escondió la lata de vuelta y cerró el armario. La verdad puede ser dolorosa, Maggie, pero la mentira es siempre veneno, solía repetir Robert. ¿Qué diría ahora? ¿Qué haría al saber cómo su hijo la trataba? Robert era un hombre suave, pero inflexible en asuntos familiares. Una vez, cuando Tyler tenía 16 años y regresó a casa borracho, Robert lo encerró en su habitación todo el fin de semana. Un hombre debe responder por sus acciones, dijo entonces. Tyler se enfureció, gritó, prometió abandonar el hogar para siempre. Pero luego se resignó, pidió perdón, y nunca más regresó en estado de embriaguez mientras vivió con ellos. Margaret se sentó en un sillón, tratando de recordar cuando todo cambió. Hace 2 años, sí, fue entonces. Después del divorcio de Karen, después de que ella se llevara a la pequeña Lily y se mudara a los suburbios. Margaret no culpaba a su nuera, ella había aguantado demasiado tiempo. La propia Margaret había visto señales de que algo no iba bien en la vida de su hijo, pero no quiso intervenir. Los adultos se las arreglarán solos, le decía a Robert cuando expresaba preocupación. Ahora se arrepentía de su ceguera. Tyler vino a ella pálido, con un moretón bajo el ojo y pánico mal disimulado en su mirada. Mamá, estoy en problemas, dijo entonces, sin mirarla a los ojos. Necesito dinero. No puedo decir para qué. Recordaba también ese día. Caía una ligera llovizna, y Tyler llegó con una chaqueta completamente empapada, aunque tenía coche. ¿Por qué caminaba bajo la lluvia? Esa pregunta no se le ocurrió entonces, pero ahora regresaba a ella con frecuencia. ¿Tal vez escondía su coche? ¿Temía que alguien lo siguiera? Le dio todo lo que tenía en casa, $200 de sus ahorros para remodelar el baño. No fue suficiente. Regresó una semana después, luego a los 3 días. Con cada visita sus exigencias crecían, y sus explicaciones se volvían más vagas. Karen quiere quitarme los derechos sobre la niña, se quejaba. Contrató abogados, exige una pensión enorme. Se está vengando por ese estúpido romance en el trabajo. Pero cuando Margaret ofreció hablar con Karen, mediar, él estalló, no te atrevas a interferir. Lo arruinarás todo. Era la primera vez en su vida que le levantaba la voz. Estaba tan impactada que no supo qué responder. Y luego fue demasiado tarde, él se acostumbró a hablarle en ese tono. Meses de interrogatorios persistentes solo produjeron fragmentos de verdad. Debo dinero a la gente equivocada, no van a esperar, no tengo elección, mamá. Ahora cada mes se repetía el mismo ritual. Una llamada, corta y brusca. Una visita durante la cual Tyler caminaba nerviosamente por el apartamento, revisando ventanas y mirando a la calle. Dinero pasando de sus manos temblorosas a las palmas sudorosas de él. Y el alivio en sus ojos, que no duraba más de 1 minuto, antes de volver al miedo constante. Una vez lo vio hablando con un hombre en el estacionamiento cerca de la casa. Alto, con traje caro, con una cadena de oro en el cuello. Margaret observaba desde la ventana cómo el extraño entregaba a su hijo un sobre, y este a cambio extendía billetes, los mismos que ella le había dado el día anterior. No era un pago de deuda, como Tyler afirmaba. Era una transacción. Una compra.
Un dolor agudo en la parte izquierda del pecho interrumpió sus pensamientos. Margaret presionó su mano contra el corazón e intentó respirar profundamente. No pudo, como si una losa de piedra presionara su pecho. Alcanzó las pastillas, pero el frasco de nitroglicerina estaba vacío. Cálmate, pensó. Solo es ansiedad. Ya pasará. Intentó recordar los ejercicios de respiración que le había mencionado el médico. Inhalar durante 4 tiempos, retener durante 7, exhalar durante 8. Pero la concentración se escapaba, y el dolor no cedía. Al contrario, se volvía más agudo, extendiéndose en ondas desde el corazón hacia el hombro y el cuello. Pero el dolor se intensificaba, extendiéndose al brazo izquierdo y el cuello. Se unió a él la náusea. Puntos negros flotaban ante sus ojos. Margaret intentó levantarse, pero las piernas le fallaron, y cayó pesadamente de vuelta al sillón. Esto está realmente sucediendo, el pensamiento destelló. Había visto suficientes programas médicos en televisión para entender los síntomas. Un ataque cardíaco. Ahí estaba, su día negro. El día para el que había guardado dinero en una lata. Dinero que no la salvaría ahora, con el que ni siquiera podía llamar a una ambulancia. Ayúdame, Robert, llamó mentalmente, mirando la fotografía de su marido. Pero solo él mismo la miraba desde la fotografía, silencioso e inalcanzable. ¿Cuántas veces en los últimos meses había hablado con él, le había contado sus miedos y dudas? Imaginado que respondía, que daba consejos. Pequeña locura de una anciana solitaria. Pero ahora incluso esta presencia imaginaria se disolvía en el pánico inminente. Con manos temblorosas tanteó el teléfono en la mesita. ¿Tenía que llamar a quién? ¿A Tyler? No, se enfadaría por distraerlo del trabajo. ¿A Jessica? Pero su hija no respondía a sus llamadas desde hacía 3 años. ¿A la vecina, la señora Parker? Pero se había mudado con su hija hace un mes, y los nuevos inquilinos ni siquiera la saludaron cuando Margaret los encontró en las escaleras. Marcó el 911. Su propia voz sonaba ajena, distante. Como si alguien más hablara por su boca. Por favor, me siento mal, corazón. Permanezca en línea, señora. Dígame su dirección. Margaret se esforzó por pronunciar las palabras, sintiendo como el entumecimiento se extendía por el lado izquierdo de su cuerpo. Cada sílaba requería esfuerzo, los labios no obedecían. La ambulancia ya está en camino. ¿Puede abrir la puerta principal? La puerta principal. 2 cerraduras y una cadena. Siempre la cerraba, especialmente después de que Tyler comenzara a atraer gente extraña, supuestamente, colegas. Examinaban el apartamento con ojos atentos, y Margaret se sentía incómoda en su propia casa. No estoy segura. Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. La habitación giraba a su alrededor, los objetos perdían sus contornos. Margaret se deslizó del sillón, intentando llegar a gatas hasta la puerta. Pero solo tuvo fuerzas para caer sobre la alfombra, presionando su mejilla contra la fresca superficie. Lo último que Margaret alcanzó a pensar antes de que la conciencia se desvaneciera fue, ¿qué será de Oliver? Un techo blanco con una grieta que recordaba a una araña. El pitido constante de aparatos. Olor a antiséptico. Hospital. Margaret giró lentamente la cabeza, haciendo una mueca por el dolor en el cuello. Un tubo se extendía hacia su brazo desde un gotero, en su pecho, sensores registrando los latidos del corazón. Estaba viva. Este descubrimiento no trajo alivio ni alegría, solo perplejidad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué había ocurrido? La memoria regresaba en fragmentos. Intentó incorporarse, pero todo su cuerpo parecía haberse convertido en plomo. Su garganta estaba seca, los labios agrietados. Margaret intentó humedecerlos, pero su lengua parecía demasiado grande para su boca, torpe, ajena. El pitido del monitor se aceleró, reflejando su creciente ansiedad. ¿Dónde estaba su gato? ¿Alguien había comprobado si la puerta del apartamento estaba cerrada?
y el abrigo de invierno con el forro rasgado, que planeaba coser antes del próximo frío. Extraño, ¿en qué piensas después de un encuentro con la muerte? No en grandes logros y sueños incumplidos, sino en un forro de abrigo rasgado y una puerta cerrada. Ha despertado. Una joven enfermera con brillante cabello pelirrojo recogido en un moño sonrió, comprobando las lecturas de los aparatos. ¿Cómo se siente, señora Foster? Como si me hubiera atropellado un camión, croó Margaret. Su garganta ardía como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Habría gritado realmente? ¿Qué sucedió? Ataque cardíaco. Extenso. La enfermera consultó las lecturas de los aparatos. Tuvo suerte de haber llamado a tiempo a la ambulancia. Un poco más, y la habríamos perdido. Suerte. Extraña palabra para su situación. ¿Cómo podía ser suerte lo que la acercaba al inevitable final, a facturas que no podría pagar, a la pérdida de lo poco que le quedaba? Margaret intentó sentarse, pero sus manos temblaban y no la sostenían. Su cuerpo, antes tan obediente, ahora se negaba a seguir los comandos más simples. Impotencia humillante. Quédese tranquila, la enfermera, suave pero firmemente, la recostó. En su contacto se percibía la costumbre de tratar con pacientes obstinados. El doctor vendrá pronto. Mientras tanto, le pondremos otro medicamento para reducir el riesgo de coágulos. Margaret observaba cómo la enfermera, cuya etiqueta decía Ana, revisaba el gotero, añadía algo a la bolsa transparente con líquido. Ajustó la almohada de Margaret, no porque formara parte de sus obligaciones, sino porque veía su incomodidad. Limpió con una toallita húmeda los labios resecos de la paciente, aunque nadie habría notado si lo hacía o no. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Casi un día. La trajeron ayer por la mañana. Ahora son cerca de las 10. Necesito llamar a mi hijo. Estará preocupado. Ana se detuvo un momento, como eligiendo palabras. Oh, no se preocupe. Nos pusimos en contacto con él a través del número en su teléfono. Sabe que está aquí. Margaret se tensó. Los músculos, ya contraídos por el dolor, se crisparon con anticipación. ¿Él ha venido? En el rostro de la enfermera pasó fugaz algo parecido a la vergüenza. Una sombra rápida que intentó ocultar con una sonrisa profesional. No, aún no. Pero estoy segura de que aparecerá pronto. Descanse. Margaret se recostó en las almohadas, sintiendo lágrimas que acudían a sus ojos. Por supuesto, él no había venido. Solo le interesaba el dinero, no ella misma. Ana, notando su reacción, tocó cuidadosamente su mano. Sabe, a veces a los familiares les resulta difícil ver a sus seres queridos en este estado. Especialmente a los hombres. Les resulta más fácil lidiar con asuntos prácticos que con emociones. Asuntos prácticos. Se preguntaba qué asuntos prácticos estaría resolviendo Tyler ahora. Tal vez averiguando cuánto obtendría si ella muriera. ¿O registrando su apartamento en busca de dinero escondido? La puerta se abrió, y una mujer de mediana edad con una carpeta en las manos entró en la habitación. Su etiqueta decía, Doctora Cassidy, Cardiología. Cabello oscuro con canas, recogido en un moño severo, ojos atentos tras unas gafas. Parecía cansada, pero concentrada. Señora Foster, me alegra verla consciente. Soy la doctora Cassidy. ¿Cómo se siente? Cansada. Y extraña. Margaret no sabía cómo describir de otra manera esta sensación. Como si estuviera separada de sí misma por una gruesa capa de algodón. Es normal después de un ataque tan serio. Los análisis muestran un daño significativo en el músculo cardíaco. Pero lo que más me preocupa son las huellas de hipertensión prolongada y microinfartos previos, que al parecer sufrió, de pie. La doctora se sentó en el borde de la cama y miró directamente a los ojos de Margaret. En esta mirada no había juicio, solo preocupación profesional y algo más, ¿comprensión? ¿Compasión? Dígame honestamente,
¿Tomaba los medicamentos prescritos? ¿En la dosis completa? Margaret desvió la mirada. Recordó su economía matutina, 3 pastillas en lugar de 6. Yo intentaba. Pero son tan caros. Estiraba los envases. La doctora Cassidy suspiró profundamente. Probablemente había escuchado historias similares decenas de veces al día. Pacientes ancianos economizando en medicamentos. No era de extrañar que el departamento de cardiología siempre estuviera abarrotado. Entiendo. Pero como resultado, tenemos una situación mucho más grave de lo que podría haber sido. Necesitará un tratamiento prolongado y, posiblemente, una operación. Operación. La palabra sonó como una sentencia. Margaret imaginó facturas que agotarían sus modestos ahorros en cuestión de días. Imaginó regresar a un apartamento vacío, sin medios, sin capacidad para comprar siquiera comida para Oliver. No tengo dinero para esto. ¿Y el seguro no cubrirá? De eso hablaremos más tarde. La doctora hizo una anotación en la historia. Su bolígrafo se deslizaba por el papel con un suave susurro. Ahora hay algo más importante. Durante el examen, encontramos múltiples hematomas en sus brazos y cuerpo. De diferentes antigüedades. El súbito cambio de tema tomó a Margaret por sorpresa. Sintió como la sangre le subía a las mejillas. Su humillación, su vergüenza, su secreto, ahora expuesto a ojos extraños. Me hago moretones fácilmente. La edad. Estos moretones tienen una forma característica. La doctora tomó cuidadosamente el brazo de Margaret y señaló las marcas claramente visibles de dedos en el antebrazo. 5 marcas oscuras, dejadas por una fuerte mano masculina. Alguien la agarró bruscamente. Repetidamente. El silencio cayó en la habitación. Margaret no sabía dónde esconderse de la vergüenza. Intentó darse la vuelta, pero el monitor, el gotero y los cables limitaban sus movimientos. Era prisionera no solo de esta cama de hospital, sino de su vida. Señora Foster, continuó suavemente la doctora, viendo su confusión. Margaret. Entiendo que esta es una pregunta muy personal y dolorosa. Pero como médica, estoy obligada a preguntar, ¿alguien la está lastimando en casa? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Margaret. Intentó contenerlas, pero no pudo. Todo lo acumulado durante estos 2 años, miedo, humillación, soledad, brotó como un río a través de una presa desvencijada. Él no siempre fue así, consiguió decir entre sollozos, ahogándose en sus propias lágrimas. Mi hijo. Tiene problemas. Después del divorcio, después de que su esposa se llevara a la niña. Debe dinero a ciertas personas, lo están amenazando. Contaba su historia en frases entrecortadas, saltando de un tema a otro, volviendo atrás, confundiéndose en la cronología. La doctora Cassidy escuchaba en silencio, sin interrumpir, permitiendo a Margaret desahogarse. Cuando el flujo de palabras se secó, le ofreció cuidadosamente pañuelos. Margaret se secó la cara, sintiéndose vacía y extrañamente aliviada, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Lo que describe se llama violencia doméstica. Y es un delito, independientemente de quien lo cometa, marido, hijo o cualquier otro. Nadie tiene derecho a tratarla de esta manera. Pero es mi hijo. Mi niño. Solo está confundido, necesita ayuda. Quizás. Pero usted también necesita protección. La doctora hizo otra anotación en la historia. Oficial, que ahora permanecería allí para siempre. En nuestro hospital trabaja una asistente social que se especializa en ayudar a víctimas de violencia doméstica, incluidas personas mayores. Se llama Sara, y me gustaría que hablara con ella. Víctima. Otra palabra extraña. Margaret nunca había pensado en sí misma como una víctima. Había sido esposa, madre, contadora, vecina, amiga. Pero víctima. Sonaba tan indefenso. Tan definitivo. No involucre a nadie.
Es un asunto familiar. Lo resolveremos nosotros mismos. 2 cosas, Margaret. Primero, lo que le está pasando no es un asunto familiar, sino abuso que requiere intervención. Segundo, a juzgar por su estado, resolverlo, solos no está funcionando. Su salud está demasiado comprometida. Margaret quiso objetar, pero de repente sintió debilidad. Los párpados le pesaban, y luchaba contra el sueño. El agotamiento emocional, sumado a la debilidad física, estaba haciendo efecto. Descanse, la doctora Cassidy ajustó la manta, cubriendo a Margaret como si fuera una niña. Hablaremos de esto más tarde. Cuando despertó la siguiente vez, la habitación estaba en penumbra. El crepúsculo se condensaba fuera de la ventana. En la cama vecina yacía una mujer mayor leyendo un libro a la luz de una pequeña lámpara. Margaret no la había notado antes. Tal vez la habían traído mientras dormía. O quizás estaba demasiado absorta en sus problemas para prestar atención. Oh, ha despertado. La mujer dejó el libro y miró a Margaret con interés. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran claros y vivaces. La trajeron cuando yo estaba en procedimientos. Me llamo Emily. Margaret, respondió automáticamente. Era extraño presentarse a alguien después de todo lo sucedido. Este simple acto social parecía absurdo en el contexto de una habitación de hospital y un ataque cardíaco. Encantada de conocerla, aunque las circunstancias no son las mejores. Emily sonrió, y en las comisuras de sus ojos se formaron haces de arrugas. Parecía alguien que había sonreído mucho en su vida. Soy ex profesora de literatura. ¿Y usted? Yo trabajaba como contadora. Antes de jubilarme. Margaret sintió un extraño alivio hablando de algo cotidiano. De su profesión, no de sus problemas. Del pasado, no del presente. Interesante. Nunca fui buena con los números. Prefiero las palabras. Emily se incorporó ligeramente en la cama, apoyándose en el codo. Espero no ser demasiado entrometida, pero, ¿qué le sucedió? Ataque cardíaco. Margaret misma se sorprendió de la brevedad de su respuesta. ¿Pero qué más decir? ¿Contarle sobre Tyler? ¿Sobre años de humillaciones? ¿Sobre cómo el miedo y el estrés la estaban matando lentamente? No, era demasiado personal para una conversación con una desconocida. Emily asintió comprensivamente. No es la experiencia más agradable. Lo sé, estuve aquí con el mismo diagnóstico hace 3 meses. Ahora estoy de vuelta. La insuficiencia cardíaca es traicionera. Margaret observaba a su compañera con sorpresa. Emily no parecía mayor que ella, pero en ella se percibía una fuerza interior y una calma que Margaret carecía. Como si se hubiera reconciliado consigo misma y con su vida, hubiera encontrado alguna fuente secreta de equilibrio. ¿Tiene alguien que venga a verla? Preguntó cuidadosamente. ¿Familia? Mi hija viene cada noche. ¿Y mi hijo? Aquí Emily se calló, y una sombra cruzó su rostro. Una sombra en la que Margaret reconoció con horror algo familiar. Mi hijo no me visita desde hace varios años. Tiene problemas con el alcohol. Y con el dinero, naturalmente. Margaret se estremeció. La historia parecía demasiado familiar, demasiado similar a la suya. Él la lastimaba. Sucedió, respondió Emily tranquilamente, como si hablara del clima, no de maltrato. Primero con palabras, luego, de diferentes maneras. Cuando bebía, se volvía agresivo. Exigía dinero para alcohol. La gota que colmó el vaso fue cuando me empujó por las escaleras. Me fracturé la muñeca y 2 costillas. Margaret escuchaba, conteniendo la respiración. Lo que consideraba su secreto único y vergonzoso resultaba ser una experiencia universal. No estaba sola. No era la única madre que sufría a manos de su propio hijo. ¿Y qué hizo? Aguanté mucho tiempo, pensando, es mi hijo, ¿dónde me equivoqué? Tal vez sea mi culpa.
Emily sacudió la cabeza. En su voz no había amargura, solo una serena constatación de hechos. Pero un día mi amiga dijo, tu bondad los está matando a ambos. ¿Y sabe qué? Tenía razón. ¿Qué significa, matándolos a ambos? No comprendió Margaret. Cuando consentimos a una persona adicta, le damos dinero, perdonamos humillaciones y violencia, no la estamos ayudando. Solo la sumimos más profundamente en la enfermedad. Nuestra ayuda es, en realidad, un asesinato lento. Margaret frunció el ceño. Este pensamiento nunca se le había ocurrido. Siempre creyó que estaba ayudando a Tyler, que sin su apoyo estaría peor. Que la alternativa a su ayuda era la calle, o la cárcel, o algo aún peor. Pero si no se ayuda, ¿entonces qué? Entonces la persona o toca fondo y reconoce la necesidad de tratamiento, o no la reconoce. Emily suspiró. En ese suspiro estaba toda la sabiduría de los años vividos, todas las difíciles decisiones tomadas. En cualquier caso, seguir manteniéndolo significa ser cómplice de su autodestrucción. Y de la suya propia también. ¿Y qué pasó con su hijo? Preguntó en voz baja. Una pregunta que temía hacer, pero aún más temía la respuesta. No lo sé. Después de que dejé de darle dinero y obtuve una orden de alejamiento, desapareció de mi vida. A veces mi hija dice que lo vio en la ciudad. Tiene mal aspecto, pero está vivo. Emily miró por la ventana al cielo oscurecido. Rezo por él todos los días. Pero ya no le permito destruir mi vida también. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Dejar de ayudar? Con dificultad. Emily sonrió tristemente. Me ayudó un grupo de apoyo. Segundo aliento, para quienes han pasado por violencia doméstica. Allí comprendí que no estaba sola. Que muchos pasan por situaciones similares. Y que hay una salida. Margaret sintió que algo temblaba en su interior. No estoy sola. Estas dos palabras eran como un salvavidas en un mar de desesperación. Todo este tiempo había considerado su situación única, su vergüenza, indivisible. Y resulta que... ¿Tiene los contactos de ese grupo? Preguntó, sorprendida de su propio valor. Ayer no se habría atrevido a preguntar. Ayer estaba segura de que debía arreglársela sola, que nadie entendería, nadie ayudaría. Emily se iluminó. Por supuesto. Incluso puedo llevarla allí cuando nos den el alta a ambas. Créame, Margaret, la vida no termina a los 70. Y ciertamente no debe terminar por problemas ajenos, incluso si ese ajeno es su propio hijo. Después de una semana en el hospital, Margaret regresó a casa. Oliver, que la recibió, maullaba lastimosamente. La vecina, a quien los médicos habían avisado, lo había alimentado todo este tiempo, pero el gato claramente extrañaba a su dueña. Yo también te extrañé, pequeño, susurró Margaret, rascándole detrás de la oreja. El apartamento parecía diferente. Como si la ausencia de una semana le hubiera dado la oportunidad de ver su vivienda con ojos ajenos. Polvo en los estantes. Cortinas descoloridas. Cosas desperdigadas, que Tyler evidentemente había buscado algo valioso durante su ausencia. Sobre la mesa había una nota de la vecina, su hijo vino 3 veces. Parecía irritado. Dejó un teléfono de contacto. Margaret arrugó la nota. Las palabras de la doctora Cassidy y Emily no abandonaban su mente. Violencia doméstica. Codependencia. Autodestrucción. Antes del hospital, estas palabras parecían abstractas, de la vida de otra persona. Ahora se habían convertido en realidad, su realidad. Entró en la sala y se detuvo ante la estantería. Detrás de una fila de desgastados volúmenes de Agatha Christie se escondía un viejo álbum de fotos. Margaret lo sacó y se sentó en el sillón. Las primeras páginas, Tyler bebé, durmiendo en brazos del feliz Robert. Tyler de 1 año, dando sus primeros pasos. Tyler preescolar en la playa, con un cubo y una pala.
un niño sonriente con hoyuelos en las mejillas, con sueños de futuro. ¿Dónde estás, mi niño?, susurró Margaret, pasando el dedo por la fotografía. ¿Qué te ha pasado? En las fotos de los años escolares, Tyler se volvía más serio. Pero en sus ojos permanecía la misma sinceridad, la misma alegría de vivir. Margaret pasó la página, instituto, graduación. Tyler en traje, orgulloso, con brillantes planes para el futuro. Margaret cerró el álbum de golpe. No podía contar con la ayuda de su hijo ahora. Emily tenía razón, ella misma necesitaba ayuda. Sacó la tarjeta que Emily le había dado en el hospital. Servicio de apoyo a víctimas ancianas de violencia. Teléfono. Dirección. Horario. Margaret miró durante mucho tiempo estos datos antes de acercarse al teléfono. Al marcar el número, sentía cómo le temblaban los dedos. Servicio de apoyo, segundo aliento, respondió una agradable voz femenina. ¿En qué puedo ayudarle? Yo, su voz tembló. Margaret respiró profundamente. Me llamo Margaret Foster. Recientemente sufrí un ataque cardíaco. Y tengo problemas con mi hijo. Entiendo, Margaret. Me llamo Jennifer. ¿Le gustaría venir a una reunión de nuestro grupo? Nos reunimos mañana a las 2. Una reunión de grupo de apoyo. La idea de contar su historia a desconocidos hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Pero es quedarse sola una mejor opción? Sí, iré, dijo Margaret, sorprendida de su propia decisión. Al colgar, sintió un extraño alivio. Como si hubiera dado el primer paso para liberarse de una jaula en la que voluntariamente se había encerrado. A la mañana siguiente, Margaret descubrió 4 mensajes de Tyler en el contestador. Cada uno era más enfadado que el anterior. Mamá, soy yo. ¿Dónde estás? Necesito hablar. Mamá, llama inmediatamente. Tengo problemas serios. Maldita sea, ¿dónde estás? Necesito dinero. Si te estás escondiendo de mí, juro que te arrepentirás. En lugar del habitual miedo y culpa, Margaret sintió irritación. Incluso después de su hospitalización, él solo pensaba en sí mismo. Decidiendo no devolver la llamada a su hijo, llamó a otro número, a la asistente social Sarah, cuyos contactos le había dado la doctora Cassidy. Me alegra que haya encontrado fuerzas para llamar, dijo Sarah después de una breve conversación. Estoy libre hoy a las 5. Puedo pasar por su casa si le resulta difícil desplazarse. A las 5, Sarah estaba sentada a la mesa de la cocina de Margaret, tomando notas en un cuaderno. En sus ojos oscuros se leía una implicación profesional, sin juicio ni lástima. Bien, Margaret, hablemos de opciones. La primera y más radical, una orden judicial restrictiva. Esto prohibiría a su hijo acercarse a usted. Por violación, arresto. Margaret hizo una mueca. ¿Tyler en prisión? No, no podía permitirlo. La segunda opción, un programa de vivienda protegida para ancianos. Refugio temporal hasta que se resuelva la situación. Abandonar mi hogar. Margaret sacudió la cabeza. Entonces definitivamente pensará que lo he abandonado. Margaret, dijo Sarah suavemente, es importante entender, no está abandonando a su hijo. Se está salvando a sí misma. La diferencia es fundamental. La tercera opción era más aceptable, asesoramiento financiero, cambio de datos bancarios, bloqueo del acceso de Tyler a sus cuentas. Debe entender que ya no obtendrá dinero de usted, explicó Sarah. Este es el primer paso para romper el círculo vicioso. Pero, ¿cómo reaccionaría Tyler a esto? Ya antes se enfurecía cuando ella no podía darle la cantidad requerida. Piénselo, dijo Sarah, levantándose. Y una cosa más. Mencionó a una hija, Jessica. Tal vez debería contactar con ella. Margaret suspiró. 3 años sin comunicación. No querrá hablar conmigo. La familia es lo único que permanece con nosotros hasta el final.
Piénselo, observó Sara. Después de que Sara se marchara, Margaret no podía encontrarse tranquila. Oliver la seguía, captando su inquietud. Finalmente, se decidió. El número de Jessica, extrañamente, no había cambiado en todos estos años. Nadie contestó. Se activó el contestador. Ha llamado a Jessica Foster. Deje un mensaje después de la señal. La voz de su hija, tan familiar y a la vez extraña, hizo que Margaret se estremeciera. ¿Qué decir? Jessie, soy mamá, comenzó insegura. Yo, necesito tu ayuda. Colgó, sintiéndose vacía y extrañamente animada al mismo tiempo. Por primera vez en muchos años, había hecho algo para cambiar la situación, en lugar de aceptarla pasivamente. El folleto del grupo de apoyo, Segundo Aliento, yacía sobre la mesa de la cocina, una hoja naranja con texto negro: la violencia no tiene edad. No estás sola. Margaret iba a guardarlo en su bolso antes de salir a la primera reunión del grupo, pero un timbrazo en la puerta interrumpió sus preparativos. Sabía quién era, incluso antes de mirar por la mirilla. El familiar golpeteo, brusco e insistente. Abre, mamá. Sé que estás en casa. Margaret respiró profundamente, recordando los consejos de Sara: hable con calma. No muestre miedo. Mantenga la distancia. Tyler irrumpió en el apartamento sin esperar invitación. Sus ojos brillaban febrilmente, su ropa estaba arrugada, una barba de 3 días cubría sus mejillas. ¿Dónde has estado? Se cernió sobre su madre, y ella involuntariamente dio un paso atrás. Casi me vuelvo loco. Venía, y tú no estabas. Nadie sabe nada. Estaba en el hospital, Tyler, respondió Margaret con calma. Tuve un ataque cardíaco. Esto lo detuvo por un momento. Parpadeó, como tratando de asimilar la información. ¿Por qué no me llamaste? Las enfermeras llamaron. No viniste. Tyler comenzó a pasearse por la habitación como una fiera enjaulada. Tenía problemas. Problemas serios. Pasó una mano por su cabello. Necesito dinero, mamá. Ahora. No, dijo Margaret, y esta corta palabra le resultó más difícil que todo lo dicho anteriormente. ¿Qué? Dije, no, Tyler. Ya no puedo darte dinero. Mi pensión apenas cubre mis gastos. Y necesito fondos para el tratamiento después del ataque. Tyler se quedó inmóvil, mirando a su madre con incredulidad. Luego su mirada cayó sobre la mesa, donde estaba el folleto naranja. Lo agarró, recorrió el texto con los ojos. ¿Qué es esto? Su voz temblaba de furia. ¿Segundo aliento? ¿Ayuda a víctimas de violencia doméstica? ¿Te consideras una víctima? A mí, un abusador. Tyler, escucha. No, escúchame tú. Arrugó el folleto y lo arrojó contra la pared. ¿Estás discutiendo nuestros asuntos familiares con extraños? ¿Sacando los trapos sucios? ¿Qué les has contado sobre mí? Margaret sintió un nudo de miedo subiendo a su garganta. Pero no había marcha atrás. Sara la había advertido: el primer no siempre provoca la reacción más fuerte. Tenía que aguantar. Les conté la verdad, Tyler. Sobre cómo te llevas la mitad de mi pensión cada mes. Sobre cómo me gritas. Sobre cómo te temo. Temer. Tyler se rió, pero su risa resultó aterradora. ¿A mí? ¿A tu hijo? Has perdido completamente la cabeza, vieja. Comenzó a caminar por la habitación, golpeando muebles, tirando cosas al suelo. Vengo a ti por ayuda, como un hijo a su madre. ¿Y tú, me acusas de algún tipo de abuso? ¿Entiendes lo que me pasará si no consigo el dinero? ¿Y tú entiendes lo que me pasará a mí si sigo dándote todo lo que tengo? Preguntó Margaret en voz baja. No puedo más, Tyler. No puedo entregar la mitad de mi pensión. Necesito medicamentos.
Comida. Pagar facturas. Me importan un bledo tus facturas. Gritó. ¿Quieres que me maten? ¿Es eso lo que quieres? Su mirada cayó sobre un pequeño jarrón de cerámica, regalo de Robert por su 15º aniversario de boda. Un delicado objeto con un diseño de flores silvestres. Uno de los pocos objetos queridos que Margaret conservaba. ¿Sabes qué?, dijo Tyler entre dientes, agarrando el jarrón. Si no quieres ayudarme. Lo arrojó con fuerza contra la pared. Se hizo añicos con un sonido ensordecedor. Margaret gritó, cubriéndose la cara con las manos. Cuando se atrevió a mirar, Tyler estaba en la puerta, respirando pesadamente. «Te arrepentirás de esto, vieja», le espetó. «Ya lo creo que te arrepentirás». El portazo fue tan fuerte que una fotografía cayó de la pared. Margaret se hundió en el suelo entre los fragmentos del jarrón. Oliver se asomó por debajo del sofá, donde se había escondido durante la discusión, y se acercó cautelosamente a su dueña, olisqueando su rostro húmedo por las lágrimas. Acariciaba al gato, comprendiendo, esto es solo el principio. Tyler no se rendiría tan fácilmente. Y su próxima visita podría ser aún más aterradora. En los días siguientes, Margaret vivía como sobre un barril de pólvora, sobresaltándose ante cada sonido. Tyler no aparecía, pero dejaba mensajes en el contestador, desde suplicantes hasta abiertamente amenazantes. Las reuniones del grupo de apoyo la ayudaban. Escuchando las historias de otras mujeres, muchas de las cuales tenían su edad, Margaret entendía, estaba lejos de estar sola en su problema. Y si otras pudieron encontrar una salida, ella también podría. Una semana después de la discusión, Margaret fue al banco para retirar dinero para pagar facturas. La cajera la miraba con simpatía. «Señora Foster, en su cuenta solo hay $7.32. Eso es imposible», exhaló Margaret. «Debería haber cerca de 1,000. Ayer se realizó una operación de retiro de efectivo. Prácticamente toda la suma». Margaret sintió que la habitación giraba ante sus ojos. ¿Quién retiró el dinero? Su hijo, el señor Tyler Foster. Tiene un poder notarial para administrar su cuenta. ¿No lo sabía? Por supuesto, lo sabía. Había formalizado ese poder hace 2 años, cuando Tyler la convenció de que sería más conveniente, él podría pagar sus facturas si ella alguna vez se enfermaba. Nunca pensó que lo usaría en su contra. Margaret regresó a casa como en una niebla. En su bolso había un frasco vacío de medicamentos para el corazón. La receta para un nuevo envase, en su bolsillo. Pero ya no había dinero para medicinas. Con manos temblorosas, abrió el armario, esperando encontrar algo valioso que pudiera vender. Las viejas joyas hacía tiempo que se habían vendido por una miseria, para los mismos medicamentos, para pagar facturas, para ayudar a Tyler. El dolor regresó a su pecho. Al principio suave, luego más intenso. Margaret conocía este dolor. Pastillas. Necesitaba pastillas. Buscó frenéticamente en su bolso, en cajones, en estantes, quizás quedaba alguna por ahí. Pero fue en vano. El dolor aumentaba, irradiando al brazo izquierdo, subiendo al cuello. Margaret se desplomó en el suelo, intentando respirar profundamente. No podía. El teléfono. Tenía que llamar a una ambulancia. Con esfuerzo, se arrastró hacia el aparato, cada movimiento era difícil. 911, croó al auricular, y eso fue lo último que recordó antes de que la conciencia se sumergiera en la oscuridad. Margaret despertó en el hospital. La misma habitación, el mismo olor a antiséptico, el mismo pitido de aparatos. Y la misma doctora Cassidy con expresión preocupada. «Nos encontramos de nuevo, señora Foster. Y no me alegran las circunstancias de este encuentro». Margaret intentó hablar, pero su voz no obedecía. «No se esfuerce», dijo la doctora. «Ha tenido un segundo ataque, más severo que el primero. Necesita una operación, señora Foster».
Bypass coronario. Sin ella, el próximo ataque podría ser el último. Operación. Margaret sabía lo que eso significaba. Enormes facturas que no podría pagar. Deudas que caerían sobre los hombros de sus hijos después de su muerte. No tengo dinero, susurró. Mi hijo. El seguro cubrirá parte de los gastos, dijo la doctora Cassidy. Y el resto, encontraremos una solución. Ahora lo más importante es su vida. Por la noche, Margaret se sentía mejor. Los medicamentos habían surtido efecto, el dolor había disminuido. Estaba acostada, mirando por la ventana el crepúsculo que se condensaba, cuando la puerta de la habitación se abrió. ¿Puedo pasar? Margaret vio con sorpresa a Emily, su antigua compañera de habitación. Emily. ¿Cómo me encontró? El hospital no es tan grande, sonrió, sentándose en el borde de la cama. Estaba en una revisión rutinaria, y la enfermera, ¿recuerda a Ana?, dijo que usted estaba aquí de nuevo. Decidí pasar a verla. Ante este simple gesto humano, las lágrimas acudieron a los ojos de Margaret. ¿Cómo está?, preguntó Emily. ¿Qué pasó? Margaret contó brevemente sobre el conflicto con Tyler, cómo había vaciado su cuenta, y cómo debido a la falta de medicamentos tuvo un nuevo ataque. Dios mío, sacudió la cabeza Emily. ¿Y qué va a hacer ahora? No lo sé, confesó Margaret. Los médicos dicen que necesito una operación, pero no puedo pagarla. Tal vez sea mejor. Ni siquiera lo piense, dijo Emily con severidad. Tiene una hija, ¿verdad? Jessica. Habló de ella la última vez. No hemos hablado en 3 años. Entonces es hora de empezar, declaró Emily con firmeza. Llámela. Explíquele la situación. No querrá hablar conmigo, sacudió la cabeza Margaret. Intentó advertirme sobre Tyler, y no la escuché. La acusé de celos, de querer difamar a su hermano. ¿Y qué? Emily se encogió de hombros. Es su hija. Y, a diferencia de su hijo, nunca le ha causado dolor, ¿verdad? Margaret asintió. Jessica siempre había sido una hija atenta. Hasta aquella horrible discusión. ¿Mi orgullo? El orgullo no calienta en la vejez, interrumpió Emily. Créame, sé de lo que hablo. Yo también me peleé con mi hija una vez. No hablamos durante 5 años. Y luego acabé en el hospital, y pensé, ¿moriré sin reconciliarme con la única persona cercana? Margaret guardaba silencio, asimilando lo escuchado. Aquí tiene el teléfono. Emily le extendió su móvil. Llame. Ahora mismo. Antes de que cambie de opinión. Margaret volvía lentamente a la conciencia. Una luz brillante le hería los ojos, y apenas distinguía los contornos de la habitación hospitalaria. El pitido de aparatos médicos, el olor a antiséptico, la dura cama, todo era familiar después de la primera hospitalización. Pero algo había cambiado. Alguien estaba sentado cerca. La silueta se desdibujaba ante sus ojos, pero Margaret no reconocía ni la figura masiva de Tyler ni la delgada de Emily. Cuando su visión se aclaró, vio a una mujer con cabello castaño recogido en un moño descuidado. Un rostro familiar con arruguitas alrededor de los ojos, que antes no estaban. «¿Jessie?», susurró Margaret, sin creer a sus ojos. La mujer se sobresaltó y levantó la cabeza del libro que leía. «Mamá. Has despertado». No quedaban dudas. Ante ella estaba realmente Jessica, su hija, a quien no había visto durante tanto tiempo. Parecía mayor, más cansada, pero sus ojos, los mismos ojos grises de Robert, miraban con preocupación y amor. ¿Cómo llegaste aquí? La voz de Margaret era débil, apenas audible. Jessica acercó la silla a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. Me llamaron del hospital. Dijeron que habías tenido otro infarto. Tomé un vuelo inmediatamente. Infarto. Cuenta bancaria.
Tyler. Todo regresó bruscamente a su memoria, y Margaret hizo una mueca de dolor. Tyler. No pienses en él ahora, interrumpió Jessica suavemente. La doctora dijo que necesitas descanso. Perdóname, logró decir. Mamá, intenté llamarte cientos de veces, dijo Jessica, apretando su mano. Escribí cartas que fueron devueltas. Vine a verte, pero no abrías la puerta. Margaret frunció el ceño. Esto no podía ser verdad. Ella nunca habría ignorado a su propia hija. No después de aquella difícil conversación cuando se separaron entre lágrimas y enfado. Esperaba que Jessica diera el primer paso hacia la reconciliación, pero... ¿De qué hablas?, preguntó. No recibí ninguna carta. No escuché ninguna llamada. No sabía que viniste. Jessica sonrió amargamente. Eso pensé. Fue Tyler, mamá. Todos estos años, Tyler. No entiendo. Él interceptaba nuestros contactos. Bloqueó mi número en tu teléfono. Destruía mis cartas. Cuando venía, me decía que tú no querías verme, demasiado alterada, demasiado enferma o simplemente te habías ido por unos días. Margaret jadeó. No puede ser. Tyler, su propio hijo, su propia sangre, no podía separarla deliberadamente de su hija. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por control? ¿Cómo lo sabes?, susurró. Jessica sacó su teléfono. Mira. Abrió una aplicación de mensajes y comenzó a desplazarse por la pantalla. Decenas, si no cientos de mensajes, enviados al número de Margaret. No leídos, no recibidos. Mamá, feliz cumpleaños. Mamá, te extraño. Mamá, por favor, responde. Cada mensaje estaba fechado. Algunos, muy recientes. Otros, de hace 1 año, 2 años. Intentos regulares y persistentes de contacto. Y ni una sola respuesta. Y esto, Jessica abrió la galería de fotos. ¿Reconoces? En la pantalla apareció la fotografía de una niña. Estaba de pie con el océano de fondo, sonriendo a la cámara. Había algo vagamente familiar en ella, la línea de la barbilla, la forma de los ojos. ¿Quién es?, preguntó Margaret, aunque una voz interior ya sugería la respuesta. Es Emma. Tu nieta. Tiene 6 años. Nieta. Tenía una nieta, una adolescente, de cuya existencia ni siquiera sabía. 15 años, significa que nació poco después de que Jessica se mudara a otro estado. Poco después de que la conexión entre ellas comenzara a debilitarse. Porque, Margaret se calló, sin saber cómo formular todas las preguntas que bullían en su cabeza. Tyler me dijo que no querías tener nada que ver con mi hijo, dijo Jessica en voz baja. Que la llamaste un error de juventud, y que no te interesaba una nieta de un matrimonio fallido. Margaret emitió un sonido como un gemido. Nunca, nunca habría dicho algo así. No sobre una nieta, no sobre el hijo de Jessica, a quien amaba con todo su corazón a pesar de todos los desacuerdos. No es cierto, susurró. Te juro que nunca. Lo sé, mamá, Jessica acarició suavemente su mano. Ahora lo sé. Pero entonces le creí. Era tan convincente. Decía que habías cambiado después de la muerte de papá, que te habías vuelto amarga, cerrada. Pensé que me culpabas por haberme ido y no estar cerca cuando papá murió. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Margaret. Dolor, shock, alivio, todo se mezcló en un poderoso torrente de emociones. Años de soledad, años en los que pensó que su hija la había olvidado, cuando se culpaba por una discusión que, como resultó, nunca existió. Años robados por su propio hijo. ¿Por qué?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué haría esto? Jessica apretó los labios. Táctica clásica de abusador, aislar a la víctima. Y tú eras la víctima perfecta, solitaria,
vulnerable, con suficiente dinero para extraer. Margaret cerró los ojos. ¿Podría su propio hijo, su niño, ser tan calculador? ¿Tan cruel? He pagado tu tratamiento, continuó Jessica. Y la operación también. Y tan pronto como te den el alta, te mudarás conmigo. Tengo una casa grande, hay espacio. Y Emma está ansiosa por conocer a su abuela. ¿Estás segura?, preguntó Margaret. Después de todo lo que había descubierto, el mundo parecía inestable, poco fiable. ¿Cómo podía confiar en alguien de nuevo? Totalmente, dijo Jessica con firmeza. Eres mi madre. Y no le permitiré que te siga haciendo daño. La casa de Jessica resultó ser una espaciosa mansión de 2 pisos en un tranquilo suburbio. Un jardín delantero con flores brillantes, un columpio en el porche, una acogedora habitación para invitados en la planta baja, para que Margaret no tuviera que subir escaleras. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Emma, alta como su madre, con ojos sorprendentemente similares a los de Robert, recibió a su abuela con espontaneidad y calidez. Físicamente, Margaret se recuperaba bien. La operación fue exitosa, y aunque tenía por delante una larga rehabilitación, los médicos eran optimistas. Pero las heridas emocionales sanaban más lentamente. Una noche, cuando Emma ya se había ido a dormir, Margaret y Jessica estaban sentadas en la sala tomando té de hierbas. La atmósfera era apacible, propicia para una conversación sincera. Estoy lista para contar, dijo Margaret en voz baja. Sobre todo lo que ha pasado estos años. Y contó. Sobre las primeras exigencias de Tyler después de su divorcio de Karen. Sobre cómo las peticiones se convirtieron en demandas, y las demandas en amenazas. Sobre los moretones en sus muñecas, sobre el miedo en su propia casa, sobre noches de insomnio esperando sus visitas. Contó cómo dividía las pastillas para que duraran más. Cómo gradualmente vendía cosas para pagar facturas. Cómo se escondía de amigos, avergonzada de su situación. Jessica escuchaba en silencio, solo ocasionalmente secando lágrimas. Cuando Margaret terminó, se levantó y fue hacia la estantería. Quiero mostrarte algo. Sacó un gran álbum de fotos con encuadernación de cuero y lo puso sobre la mesa de café. ¿Recuerdas que dije que intenté contactarte, invitarte a celebraciones familiares? Jessica abrió el álbum. En la primera página, una fotografía de Emma de 2 años con una tarta de cumpleaños. En el fondo colgaba un cartel casero: Feliz cumpleaños, Emma. Te queremos, mamá, tío Tyler y abuela Margaret. ¿Abuela Margaret? Margaret pasó el dedo por la inscripción. Pero yo no estuve allí. Tyler dijo que te entregó la invitación, pero te negaste a venir, dijo Jessica con amargura. Dijo que no te interesaba tu nieta. Margaret sollozaba mientras hojeaba el álbum. Decenas de celebraciones familiares, actuaciones escolares, vacaciones de verano, momentos que debería haber compartido con su hija y su nieta. Momentos robados por su propio hijo. Él venía a muchas celebraciones, continuó Jessica. Siempre decía que te había entregado nuestras invitaciones. Siempre volvía con historias de que estabas ocupada, enferma o simplemente no querías vernos. Jessica se levantó y salió de la habitación. 1 minuto después regresó con una caja de cartón. Abrió la caja. Dentro había decenas de cartas. Algunas abiertas, otras no. Todas dirigidas a Margaret, de Jessica y Emma, dibujos infantiles, tarjetas de cumpleaños, largas cartas escritas con la cuidadosa caligrafía de Jessica. Y también, sobres marcados con «devolver al remitente» y la inscripción «no molestar», supuestamente escrita por la mano de Margaret. No es mi letra, susurró Margaret, examinando las inscripciones. Lo sé, asintió Jessica. Ni siquiera se esforzó mucho en falsificarla. Aparentemente, estaba seguro de que yo no lo comprobaría. Margaret apretó contra su pecho una tarjeta dibujada por la pequeña Emma, para la abuela con amor, decía la torpe escritura infantil. Debemos demandarlo, dijo Jessica con firmeza.
No se trata solo del dinero, mamá. Se trata de años de abuso psicológico y relaciones destruidas. De años que nos robó. Margaret vaciló. A pesar de todo lo que había descubierto, la idea de demandar a su propio hijo. El teléfono de Jessica sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Es él. Jessica frunció el ceño mirando la pantalla. Ya es la tercera vez hoy. Activó el altavoz. ¿Qué quieres, Tyler? ¿Dónde está ella? Su voz sonaba furiosa y asustada a la vez. Sé que está contigo. Pásale el teléfono. Mamá se está recuperando de una operación. No debe alterarse. La has puesto en mi contra, la voz de Tyler temblaba. Siempre has envidiado nuestra conexión. ¿Siempre has querido destruir conexión? Interrumpió Jessica. ¿A eso le llamas conexión? ¿Años de manipulación y violencia? Cállate. Simplemente cállate y pásale el teléfono a mamá. Margaret asintió a Jessica. Estaba lista para hablar. Tyler, dijo, tomando el teléfono. Lo sé todo. Sobre las cartas. Sobre las invitaciones. Sobre cómo me has mentido durante años acerca de Jessica, y a ella sobre mí. Se produjo un pesado silencio. ¿La has elegido a ella en lugar de a mí? Finalmente preguntó él, y en su voz sonaba un dolor sincero. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho por mí? Preguntó Margaret. ¿Arruinar mi salud? ¿Aislarme de mi familia? ¿Llevarte mi dinero? Te estaba protegiendo. Gritó él. Ella te abandonó después de la muerte de papá. Se mudó a otro estado, dejándonos lidiar con las deudas, con el funeral, con todo. Ella no me abandonó. Tú me hiciste pensar eso. Tú interceptabas nuestros contactos. No lo entiendes. Su voz se volvió más baja, más desesperada. No sabes en qué te estás metiendo. Me encontrarán. Y luego os encontrarán a vosotras. ¿Quién, Tyler? ¿Quién te encontrará? Pero él ya había colgado. Jessica inmediatamente llamó a la policía y reportó las amenazas. Al día siguiente, se emitió una orden de restricción que prohibía a Tyler acercarse a su madre y hermana. Pero la protección de papel no trajo tranquilidad a Margaret. Por las noches se despertaba empapada en sudor frío, perseguida por pesadillas en las que Tyler irrumpía en la casa con un arma, amenazaba a Jessica, la llevaba de vuelta a aquel apartamento vacío donde ella lentamente se desvanecía de miedo y soledad. Las heridas psicológicas resultaron ser más profundas que las físicas. Se sobresaltaba con cada ruido, con cada llamada telefónica. Y aunque Jessica hacía todo lo posible para garantizar la seguridad, instaló una nueva alarma, contrató un guardia privado para patrullar el vecindario, el miedo no la soltaba. Al tercer día después de emitirse la orden de restricción, Tyler apareció en la casa de Jessica. Emma, que regresaba de la escuela, lo vio primero. Estaba de pie junto a la verja, pálido, con círculos oscuros bajo los ojos. Cuando notó a su sobrina, dio un paso adelante, pero el guardia que vigilaba la casa le cerró el paso. Jessica llamó inmediatamente a la policía. Margaret observaba desde la ventana del segundo piso cómo su hijo gesticulaba, tratando de explicar algo a los oficiales que habían llegado. Parecía agresivo y desesperado al mismo tiempo. No entiendes en lo que te estás metiendo. Gritaba mientras lo sentaban en el coche patrulla. Me encontrarán. Os encontrarán a todos. La policía lo detuvo por violar la orden, pero lo liberó a la mañana siguiente, primera infracción, sin amenazas evidentes ni intentos de entrar en la casa. Más tarde ese mismo día, el detective Parker, un hombre mayor con ojos cansados y un bigote gris bien recortado, vino a hablar con Margaret y Jessica. Registramos el apartamento de su hijo, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Y encontramos algo preocupante. Sacó unas fotografías. En ellas, Tyler estaba junto a un hombre alto, bien vestido, de mediana edad. Traje italiano,
cadena de oro en el cuello, reloj caro. ¿Reconocen a esta persona?, preguntó el detective. Margaret negó con la cabeza, pero Jessica se tensó. Es Víctor Morelli, dijo. Lo vi en las noticias. Está vinculado al crimen organizado. Exactamente, asintió Parker. Y, al parecer, su hijo tiene una estrecha relación con él. Abrió la carpeta y comenzó a exponer los hechos que la policía había recopilado en las últimas horas. Su hijo se divorció de su esposa hace 2 años después de un escándalo por infidelidad. Ella se llevó a la hija. Exigió una pensión alimenticia considerable y la custodia completa. El detective consultó sus notas. Desesperado, pidió un préstamo a Morelli para pagar los servicios de un costoso abogado de familia. Cuando no pudo pagarlo, Morelli le ofreció trabajarlo a través de su firma contable. Margaret escuchaba, y gradualmente las piezas del rompecabezas encajaban en una imagen completa. Esta historia lo explicaba todo: el nerviosismo de Tyler, sus constantes demandas de dinero, las extrañas llamadas, las visitas de desconocidos. Según nuestros datos, Tyler ni siquiera entendía que estaba ayudando a lavar dinero hasta que fue demasiado tarde, continuó el detective. Para entonces, Morelli ya tenía pruebas de su participación. Y ahora exige mensualmente un seguro, amenazando con la cárcel. O algo peor. Dios mío, susurró Margaret. Ahora entendía. Un error, un romance con una colega, destruyó la familia de Tyler. Tratando de mantener la conexión con su hija, se involucró con el mundo criminal. Y se hundió tan profundamente que ya no podía salir por sí mismo. Así que el dinero que le sacaba no era para drogas, como ella pensaba. Iba a Morelli, un tributo interminable que nunca pagaría la deuda principal. Pero eso no es una excusa, dijo Jessica con dureza, como si leyera los pensamientos de su madre. Le fue infiel a su esposa, destruyó a su familia, y luego se involucró con la mafia. ¿Y te arrastró a ti? Eso no es una excusa. No es una excusa, coincidió el detective, pero es una explicación. Y, posiblemente, la clave para resolver el problema. En los días siguientes, Margaret continuó asistiendo al grupo de apoyo, Segundo Aliento. Allí encontró la comprensión que tanto le había faltado antes. Las mujeres escuchaban su historia sin juzgar, compartían sus propias experiencias, daban consejos prácticos. Y allí mismo conoció a Michael, un abogado ya mayor que se especializaba en la defensa de víctimas de violencia doméstica. A menudo asesoraba gratuitamente a las participantes del grupo. Después de una de las reuniones, Margaret le contó sobre la situación con Tyler y Morelli. Esto es serio, dijo Michael después de escucharla. Pero quizás haya una salida. Su hijo necesita ayuda no solo financiera, sino también legal. Si accede a testificar contra Morelli, la fiscalía podría ofrecerle inmunidad. ¿Testificar?, repitió Margaret. ¿Contra Morelli? Pero es peligroso. Existe un programa de protección de testigos, explicó Michael. Si la información de Tyler ayuda a encarcelar a Morelli, los federales le proporcionarán una nueva identidad, un nuevo lugar de residencia, una nueva vida. Una nueva vida. Margaret reflexionó. Tal vez era justo lo que su hijo necesitaba, una oportunidad de empezar de cero, lejos de deudas, amenazas y errores pasados. ¿Puede ayudarnos?, preguntó. Puedo contactar con el fiscal federal, asintió Michael. Pero primero necesitamos hablar con su hijo. Sin su consentimiento, nada funcionará. Él no querrá hablar conmigo, dijo Margaret tristemente. No después de lo que pasó. A veces, respondió Michael suavemente, una persona está dispuesta a escuchar la verdad solo cuando ya no tiene nada que perder. Quizás su hijo finalmente ha llegado a ese punto. Esa misma noche, Michael hizo algunas llamadas, y a la mañana siguiente ya tenían una reunión con el fiscal federal. Este escuchó atentamente la historia de Margaret y estudió los documentos proporcionados por el detective Parker. Morelli lleva tiempo en nuestro radar, dijo el fiscal. Pero es cauteloso, y tenemos pocas pruebas directas.
Si su hijo realmente trabajaba para su firma contable y tiene acceso a documentos, su testimonio podría ser invaluable. ¿Qué hay que hacer?, preguntó Margaret. Organizaremos un encuentro seguro con su hijo. Si acepta cooperar, lo pondremos bajo protección inmediatamente. Y a ustedes también, si es necesario. Michael se ofreció a acompañar a Margaret a la reunión con los federales y Tyler. Por el camino habló sobre los aspectos legales del programa de protección de testigos, sobre qué esperar, sobre las preguntas que debían hacer. El programa de protección de testigos no es unas vacaciones en un resort, advirtió. Es un cambio completo de identidad, una ruptura de todos los vínculos anteriores. Pero a veces es la única oportunidad de comenzar una nueva vida. Y para su hijo, parece que así es. La delgada carpeta en la mesa de café en la sala de Jessica se transformaba gradualmente en una pila sustancial de documentos. Extractos bancarios, recibos, registros de llamadas telefónicas, testimonios de vecinos, fotos de moretones, las pruebas de los abusos financieros de Tyler se reunían en esta carpeta como fragmentos de un mosaico, formando un cuadro deprimente de lo que Margaret había vivido. ¿Estás segura de que quieres continuar?, preguntaba Jessica cada vez que veía a su madre revisando estos papeles. Esto es difícil para ti. Difícil era quedarse corto. Cada documento era un recordatorio de años de miedo y humillación. Pero Margaret solo asentía y continuaba ordenando metódicamente los materiales. Necesitaba pasar por esto. Necesitaba ver la verdad completa, sin adornos ni autoengaños. Por las noches, hojeaba el álbum de fotos, estudiando las imágenes en las que estaba ausente. Cumpleaños, conciertos escolares, cenas navideñas, eventos de los que ni siquiera tenía conocimiento. Este dolor era más agudo que el físico, pero, curiosamente, era precisamente lo que hacía que Margaret siguiera adelante. Físicamente, se recuperaba bien. Meses de rehabilitación, primero en el hospital, luego ambulatoria, gradualmente le devolvían las fuerzas. Gimnasia matutina, sesiones con un fisioterapeuta, alimentación adecuada, todo esto formaba parte de un nuevo estilo de vida. Jessica había insistido en el mejor tratamiento que los especialistas locales podían ofrecer, y ahora Margaret se sentía mejor que en muchos años. Semanalmente se reunía con un psicólogo que la ayudaba a entender sus complicados sentimientos hacia su hijo. La ira, el resentimiento, la decepción se entrelazaban con el amor maternal, con el deseo de proteger, de preservar de los problemas. Son emociones normales y saludables, decía la doctora Nas cuando Margaret confesaba que, a pesar de todo lo que Tyler había hecho, todavía lo amaba y se preocupaba por su destino. No niegan el hecho de que necesitas protegerte. El amor y los límites pueden coexistir. El apoyo más inesperado resultó ser Elizabeth, la nueva vecina de Jessica, una viuda de 70 años que se había mudado a su calle 3 meses atrás. Vivía al otro lado de la calle, en una casa pequeña pero acogedora con un jardín cuidadosamente mantenido. Su primer encuentro fue casual. Margaret salió al porche a respirar aire fresco y vio a una mujer mayor descargando con dificultad las compras de un taxi. Sin pensarlo, cruzó la calle para ayudarla. «Oh, gracias, querida». Elizabeth sonrió, y su rostro, marcado por finas arrugas, pareció iluminarse desde dentro. Mis rodillas hoy decidieron que ya no querían obedecerme. Conversaron mientras colocaban las compras. Elizabeth resultó ser una ex profesora de música, viuda, como Margaret. Pero lo más sorprendente fue que también había experimentado violencia doméstica por parte de su propio hijo. 10 años de pesadilla, dijo sin dramatismo cuando Margaret, después de varios encuentros, compartió su historia. Se enganchó al juego, luego al alcohol. Juraba que cambiaría, que sería la última vez. Pero la última vez se repetía una y otra vez. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Margaret. Con ayuda, Elizabeth se encogió de hombros. Sola no podría. Me ayudaron otras mujeres mayores de mi comunidad que habían pasado por situaciones similares. Solo cuando dejé de esconderme de la gente, avergonzada de mi situación, pude encontrar apoyo.
Elizabeth presentó a Margaret a un círculo de jubilados locales, activos, amigables, muchos de los cuales habían sobrevivido a tragedias familiares pero encontraron fuerzas para seguir adelante. Por primera vez en muchos años, Margaret se sintió parte de una comunidad. Tenía nuevos amigos con quienes podía ir al teatro, jugar al bridge, simplemente charlar tomando una taza de té. Este sentimiento de pertenencia le daba fuerzas para prepararse para el próximo proceso judicial, que prometía ser largo y agotador. Ella y Jessica consultaban con abogados, estudiaban opciones de compensación, hablaban con representantes del banco sobre operaciones fraudulentas. Por consejo de la doctora Nass, Margaret comenzó a llevar un diario. Cada noche anotaba pensamientos, sentimientos, recuerdos, no tanto para futuras generaciones, sino para su propia curación. Gradualmente, al plasmar en papel las emociones acumuladas durante años, sentía como regresaba su fuerza interior. Hoy pude caminar toda la manzana sin parar, escribía. Ya no me siento frágil o indefensa. Hay una fuerza en mí que Tyler no pudo quebrar, por mucho que lo intentara. A veces hablaba de sus preocupaciones, de cómo temía que Tyler quedara atrapado para siempre en su dependencia de Morelli, y de su culpa por no notar cómo su hijo se hundía gradualmente en esta pesadilla. Si hubiera estado más atenta, escribía, habría notado las señales antes. Si hubiera sido más fuerte, podría haber resistido sus manipulaciones. Si hubiera sido más sabia. Pero con cada día que pasaba, estos, si hubiera, se volvían más débiles, cediendo lugar a la aceptación de lo sucedido y a la determinación de seguir adelante, independientemente del resultado del juicio. Michael, el abogado que Margaret conoció en el grupo de apoyo, se convirtió en el enlace entre su familia y la policía. Fue él quien informó que los agentes federales estaban desarrollando una operación para atrapar a Morelli con la ayuda de Tyler. Tyler ha accedido a cooperar, explicó Michael durante una de las reuniones. Los federales le ofrecieron un trato, su testimonio contra Morelli a cambio de inmunidad procesal. ¿Realmente aceptó?, preguntó Jessica con incredulidad. ¿Después de todo lo que dijo? No tenía muchas opciones. Michael se encogió de hombros. Con las pruebas que hemos reunido, se enfrentaba a una condena seria por fraude financiero. Sin mencionar que Morelli tarde o temprano se daría cuenta de que el dinero se había secado, y entonces, hizo una pausa significativa. ¿Y ahora qué?, preguntó Margaret, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Ahora los detectives están desarrollando la operación, respondió Michael. Quieren atrapar a Morelli infraganti, mientras recibe el dinero. Es una operación compleja que requiere una preparación cuidadosa. Pero si todo sale bien, Morelli irá a prisión por muchos años, y Tyler tendrá la oportunidad de comenzar una nueva vida en el programa de protección de testigos. Pasó un mes lleno de espera y tensión nerviosa. Tyler no se comunicaba, era parte del plan. Pero Margaret pensaba a menudo en él, tratando de imaginar qué sentía ahora, sabiendo que pronto sucedería algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Miedo? ¿Alivio? ¿Arrepentimiento? La llamada llegó a media mañana, mientras ayudaba a Emma con su tarea de historia. El número era desconocido, pero la voz demasiado familiar. Pasaré esta noche por el dinero, ¿no te atrevas a salir? La voz de Tyler sonaba brusca, pero Margaret captó notas de miedo y tensión. No entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo, pero luego se dio cuenta, era parte de la operación. Tyler debía mantener la apariencia de pagos para no levantar sospechas en Morelli. Está bien, esperaré, dijo lo más calmada posible. ¿A qué hora vendrás aproximadamente? A las 7, respondió él. Y prepara efectivo. Nada de cheques. La conversación terminó. Margaret miró el rostro preocupado de Emma. Todo está bien, cariño, intentó sonreír. El tío Tyler está ayudando a la policía. Jessica entró rápidamente en la habitación, alarmada por la llamada. No irás, dijo firmemente cuando Margaret explicó la situación. Es demasiado peligroso, mamá. Deja que la policía se encargue sola. Pero el plan se basa en que yo estaré allí, objetó Margaret.
Si no aparezco, Morelli podría sospechar algo. ¿Y estás dispuesta a arriesgar tu vida por Tyler? ¿Después de todo lo que hizo? Margaret reflexionó. No lo hacía por Tyler. Lo hacía por la justicia. Por sí misma. Por decenas de otras víctimas de Morelli que no conocía, pero cuyo destino dependía del éxito de esta operación. Debo hacerlo, dijo en voz baja pero firme. Jessica no cedió fácilmente. Contactó con el detective Parker, insistiendo en protección adicional. Es demasiado peligroso, repetía. Morelli no es de los que se rinden sin luchar. Finalmente se llegó a un compromiso. Margaret iría a su antiguo apartamento, pero allí ya estarían esperando oficiales de policía y agentes federales. Michael, como su abogado, también estaría presente. Prométeme que tendrás cuidado, dijo Jessica, abrazando a su madre antes de partir. Y vete inmediatamente si sientes peligro. Lo prometo, Margaret abrazó fuertemente a su hija. Todo saldrá bien. El apartamento donde había vivido tantos años ahora parecía ajeno y vacío. Alguien, probablemente Jessica, había limpiado cuidadosamente allí, quitado el polvo, regado las plantas. Pero ya no era un hogar. El hogar ahora estaba donde Jessica y Emma. En la mesa de la cocina estaban sentados el detective Parker, dos oficiales de paisano que Margaret no conocía, y su abogado Michael. Todos parecían tensos y concentrados. ¿Está lista, señora Foster?, preguntó Parker. En sus ojos se leía preocupación. Sí, asintió Margaret, sorprendida por su propia calma. ¿Qué debo hacer? Simplemente actúe con naturalidad, dijo uno de los oficiales, ajustando el microauricular en su oído. Abra la puerta cuando llamen. Deje que Tyler y sus acompañantes entren. No haga movimientos bruscos, no diga nada que pueda asustarlos. Margaret notó que todos los oficiales llevaban chalecos antibalas. Parker tenía una pistola en una funda en el cinturón. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. En los apartamentos vecinos hay francotiradores y un grupo de asalto, respondió Parker. Toda la operación está bajo control. Pero si siente peligro, simplemente diga, necesito sentarme. Esa será la señal, e intervendremos. Margaret asintió, sintiendo como la sequedad en su boca aumentaba por la tensión nerviosa. Michael apretó su mano en señal de ánimo. Es usted una mujer muy valiente, dijo. Pocos se atreverían a algo así. El reloj marcaba las 7:05 cuando sonó el timbre de la puerta. Agudo, exigente, tan familiar. Margaret se sobresaltó. Parker y los oficiales rápidamente tomaron posiciones, uno junto a la ventana, otro en el pasillo que conducía al dormitorio. Michael permaneció en la mesa, fingiendo revisar algunos papeles. Las manos de Margaret temblaban cuando abrió la puerta. Ante ella estaba Tyler, demacrado, con bolsas bajo los ojos, pálido hasta la lividez. Y detrás de él, un hombre corpulento con un traje caro, una cadena de oro en el cuello y dos jóvenes de complexión atlética con rostros pétreos. Hola, mamá, dijo Tyler con voz apagada, sin mirarla a los ojos. He venido por el dinero. Por supuesto, Margaret retrocedió, dejándolos entrar al apartamento. Pasen. Yo he preparado lo que pude. Víctor Morelli, que sin duda era él, examinó el apartamento con una mirada evaluadora. Así que de aquí sale el dinero, sonrió con desdén, observando el modesto ambiente. ¿Ordeñando a tu anciana madre? No está mal pensado, Tyler. Tyler no respondió, solo lanzó una mirada oblicua a su madre. ¿Había súplica de perdón en sus ojos? ¿O una advertencia? Margaret no podía entenderlo. El dinero está en la mesa, dijo, tratando de que su voz no temblara. Pasen. Morelli se dirigió a la cocina, y su mirada inmediatamente recayó en los hombres sentados a la mesa. ¿Y quiénes son estos?, preguntó, tensándose instantáneamente. ¿Una reunión familiar sobre tus deudas? Tyler,
que lo seguía, se quedó paralizado al ver la compañía en la mesa. Su rostro, ya pálido, se volvió blanco como las calorías. Se tambaleó, agarrándose a la pared para no caer. ¿Qué diablos? Comenzó Morelli, pero en ese momento Parker se levantó de un salto, sacando su pistola. «Policía. No se muevan», gritó. «Manos donde pueda verlas». Los guardaespaldas de Morelli inmediatamente se llevaron las manos a sus pistolas, pero los oficiales estaban preparados. Uno se lanzó al suelo, barriendo las piernas del matón más cercano, el otro sacó una pistola eléctrica y disparó al pecho del segundo guardaespaldas. Morelli, con una agilidad inesperada para su edad, sacó una pistola y la apuntó a Margaret. «Nadie se mueva o la vieja muere», rugió. «Tiren las armas». Michael se levantó de la silla, cubriendo con su cuerpo a Margaret, pero en ese momento Tyler hizo algo que nadie esperaba. Se lanzó hacia adelante, derribando a Morelli. Sonó un disparo, la bala fue al techo. Un segundo, y la habitación se llenó de gente. El grupo de asalto, que esperaba la señal, irrumpió por las ventanas y la puerta. Morelli intentó resistirse, pero rápidamente quedó inmovilizado en el suelo, con esposas en las muñecas. Víctor Morelli está arrestado por cargos de extorsión, lavado de dinero e intento de asesinato, pronunció oficialmente un agente con uniforme negro, leyendo sus derechos. Tyler estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. La sangre de una ceja rota corría por su cara, pero no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en su madre, que permanecía paralizada en medio del caos. «Perdóname, mamá», susurró, bajando la cabeza. «Perdóname por todo». Margaret miraba a su hijo, tan miserable, roto, perdido. Y por primera vez en mucho tiempo no sentía ni ira ni resentimiento. Solo un cansancio infinito y una tranquila y punzante lástima por el hombre que una vez fue su niño feliz y lleno de esperanzas. La operación de detención de Morelli ocupó las primeras planas de los periódicos locales durante varios días. Importante figura criminal arrestada, red criminal de lavado de dinero desmantelada, hijo ayuda a la policía a atrapar a extorsionador mafioso, los titulares proclamaban el éxito de los organismos de seguridad. El detective Parker incluso dio una breve entrevista en la que destacó la importancia de la conciencia cívica y el coraje de las personas comunes en la lucha contra el crimen organizado. Sobre el precio que pagó la familia Foster por ese coraje, los periódicos, por supuesto, callaban. Morelli fue acusado de varios cargos: extorsión, lavado de dinero, chantaje e intento de asesinato. Teniendo en cuenta su historial criminal y las amplias pruebas proporcionadas por Tyler, los abogados del mafioso no tenían muchas esperanzas de un resultado favorable. Se enfrentaba a entre 25 años y cadena perpetua. Tyler, como se había prometido, recibió inmunidad procesal a cambio de su testimonio contra la organización criminal de Morelli. Pero la libertad física no le trajo alivio. El día del arresto, después de la feroz lucha con Morelli y de darse cuenta de todo lo que había sucedido, Tyler sufrió un grave colapso nervioso. La ambulancia lo llevó del apartamento de Margaret con síntomas de un ataque de pánico agudo, se ahogaba, temblaba, no podía hablar coherentemente. Los médicos diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo combinado, complicado por estrés postraumático. Tyler fue ingresado en la unidad psiquiátrica del Hospital del Condado, con tratamiento medicamentoso y sesiones terapéuticas. Margaret dudó varios días antes de decidirse a visitar a su hijo. Por un lado, era su niño, que ahora estaba mal. Por otro, los recuerdos de años de miedo y humillaciones no podían simplemente borrarse, como una anotación en una pizarra. Pero una voz interior le decía: si no es ahora, ¿cuándo? Si no daba este paso ahora, el abismo entre ellos seguiría siendo insalvable. La habitación en la unidad psiquiátrica era simple y austera: una cama, una mesita de noche, una silla para visitantes. Sin objetos innecesarios con los que el paciente pudiera dañarse. Tyler estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, cuando ella entró. Parecía demacrado, envejecido, canas, que ella no había notado antes, ahora se veían claramente en sus sienes. «Hola», dijo Margaret en voz baja,
deteniéndose indecisa en la puerta. Tyler se volvió. En sus ojos brilló algo parecido al miedo. «Mamá, ¿has venido?» Ella entró en la habitación y se sentó en la única silla. Entre ellos se instaló un pesado silencio. Tantas palabras no dichas, lágrimas no derramadas, preguntas no formuladas. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Tyler sonrió sin alegría. ¿Físicamente? Normal. ¿Moralmente? Negó con la cabeza. Fatal. Los médicos dicen que esto se llama conciencia de culpa y estrés postraumático. Me dan pastillas para que no piense en lo que he hecho. Otro silencio. Margaret miraba a su hijo y veía en él a aquel niño pequeño que lloraba cuando se raspaba la rodilla. Aquel adolescente que defendía a Jessica de los abusones. Aquel joven que con orgullo trajo a Karen a conocer a sus padres. «Mamá», su voz tembló. «Sé que nunca podrás perdonarme. Y no pido perdón. Solo quiero que sepas, yo mismo lo destruí todo». Hablaba entrecortadamente, deteniéndose a menudo, pero Margaret no lo interrumpía. Por primera vez en muchos años, Tyler era sincero con ella. ¿Una estúpida aventura con Melissa del departamento de marketing? Estábamos trabajando en un proyecto hasta tarde, había una botella de vino, negó con la cabeza. Karen se enteró. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Se llevó a Lily, y el tribunal se puso de su lado. Custodia completa para la madre, para mí, 2 días libres al mes. Y una pensión alimenticia que apenas podía pagar. Margaret escuchaba con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Recordaba a ese periodo. Tyler nunca dijo directamente lo que había sucedido, pero ella sospechaba que el divorcio había sido doloroso. Necesitaba dinero para un abogado, continuó Tyler, mirando al suelo. Al menos para poder ver a mi hija los fines de semana. Pero los bancos me negaron el crédito debido a mi historial crediticio dañado. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para la parte más difícil. En el bar donde me emborrachaba después de otro rechazo, conocí a un hombre. Dijo que conocía a alguien que podía ayudar. Sin preguntas innecesarias, sin verificar el historial crediticio. Así conocí a Morelli. Tyler habló sobre cómo Morelli le ofreció una solución rápida. Como solo tenía que firmar documentos contables a cambio de un pequeño préstamo. Como, cuando llegó el momento de devolver la deuda, la cantidad de repente se triplicó. Como Morelli le mostró documentos que probaban que Tyler había participado en el lavado de dinero. Y entonces comenzó esta pesadilla. Tyler se pasó las manos por el pelo. Pagos mensuales. Amenazas. Miedo. No podía salir. ¿Por qué no acudiste a la policía?, preguntó Margaret en voz baja. No solo me amenazaba a mí, Tyler levantó los ojos hacia su madre por primera vez. Te conocía a ti, a Jessica. Sabía dónde vivían. ¿Qué hacían? Tiene gente suya en todas partes. Pero ¿por qué no me dijiste la verdad? Los ojos de Margaret estaban llenos de lágrimas. Pensé que simplemente me estabas utilizando. Quizás para drogas. ¿Que no te importaba? No, lo interrumpió bruscamente. Nunca. Temía que te hicieran daño a ti o a Jessica si se enteraban de que alguien más lo sabía. Y, me avergonzaba, mamá. Me avergonzaba de mi debilidad, de mis errores, de haber perdido a mi familia, a mi hija, mi reputación. Era más fácil parecer un canalla que admitir un fracaso total. Margaret guardó silencio, asimilando las revelaciones de su hijo. Estas explicaciones no borraban años de miedo y manipulación. No justificaban los moretones en sus brazos, la pensión robada, las relaciones robadas con su hija y nieta. ¿Y Jessica?, preguntó finalmente. ¿Por qué destruiste mi relación con ella? Tyler bajó la cabeza aún más. Jessica siempre me veía tal como era, dijo en voz baja. Desde la infancia.
Ella notaba lo que ni tú ni papá veían. Cuando todo comenzó con Morelli, inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Empezó a hacer preguntas. Temía que descubriera la verdad. Y quería que dependieras solo de mí. Para que fuera más fácil obtener dinero. Estas palabras golpearon a Margaret más fuerte que todas las anteriores. Separar conscientemente a una madre de su hija, de su nieta. Tyler pareció leer sus pensamientos. Me convertí en un monstruo, susurró, y sus hombros temblaron por los sollozos contenidos. En alguien a quien yo mismo habría temido antes. Y no pido perdón, mamá. Sé que hay cosas que son imperdonables. Margaret permaneció inmóvil, mirando al hombre destrozado frente a ella. No un monstruo, solo un hombre que había cometido errores terribles y ahora pagaba por ellos. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, dijo finalmente. Pero intentaré entender. Y estaré a tu lado mientras te recuperas. Cuando Margaret regresó a casa, Jessica la esperaba con preocupación en la mirada. ¿Cómo está?, preguntó con reserva. Margaret le contó sobre la conversación con Tyler. Jessica escuchó en silencio, y su rostro no expresaba nada. Ha destruido tantas vidas, dijo finalmente con amargura. La suya, la de Karen, la de Lily. La tuya. La mía. Emma no conoció a su abuela durante 15 años. No viste crecer a tu nieta. ¿Y todo por qué? ¿Por su incapacidad para mantener los pantalones abrochados? ¿Por su orgullo, que no le permitió reconocer el fracaso? Negó con la cabeza. Traicionaste a tu esposa, a tu hija, a tu madre, e incluso a mí, aunque no te hice nada malo. ¿Cuántas vidas deben ser destruidas por tu irresponsabilidad? Margaret no discutió con su hija. Jessica tenía todo el derecho a estar enfadada. Pero en secreto esperaba que, con el tiempo, esta ira se calmara. Tyler comenzó un largo camino de rehabilitación. La unidad psiquiátrica fue reemplazada por un centro especializado para personas con trastornos traumáticos. Medicamentos, terapia, sesiones grupales, todo esto se convirtió en parte de su nueva vida. Margaret lo visitaba una vez por semana. Al principio, estas visitas le resultaban difíciles, quedaban demasiados nudos emocionales sin desenredar entre ellos. Pero gradualmente notaba cambios, Tyler se volvía más tranquilo, aprendía a hablar de sus sentimientos sin caer en la histeria. Se volvió más abierto y honesto. Jessica nunca visitó a su hermano. No creía en su reforma, considerando que su arrepentimiento solo era provocado por el miedo a las consecuencias, y no por una comprensión sincera del daño causado. Tan pronto como se sienta mejor, volverá a sus viejos hábitos, decía. La gente no cambia. Margaret no discutía, pero en el fondo creía, la gente cambia, si realmente lo desea. Y Tyler, al parecer, lo deseaba. Por insistencia de la doctora Nass, Margaret se inscribió en terapia familiar con Tyler, y más tarde, también con Jessica. Estas sesiones eran emocionalmente agotadoras, pero necesarias. Revelaban viejas heridas cuya existencia Margaret ni siquiera sospechaba. En una de estas sesiones surgió una impactante verdad sobre Robert. Resultó que detrás de la fachada del marido y padre perfecto se escondía un hombre que no desdeñaba el castigo físico. Tyler confesó que su padre lo golpeaba regularmente por cualquier transgresión, malas notas, retrasos, desobediencia. Nunca te tocó a ti, mamá, dijo Tyler. Y rara vez levantaba la mano contra Jessica. Pero conmigo. Decía que estaba haciendo de mí un hombre. Que los débiles no sobreviven en este mundo. Margaret quedó atónita. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Cómo pudo vivir con un hombre durante tantos años y no ver este lado de él? Me amenazó diciendo que si me quejaba contigo, lo lamentaría, continuó Tyler. Y le creí. Aprendí a ocultar los moretones, aprendí a no llorar. Aprendí a esconder mis sentimientos. Jessica, presente en la sesión, confirmó sus palabras. Lo vi varias veces, dijo en voz baja.
Pero me hizo jurar que nunca te lo diría. Dijo que rompería tu corazón y destruiría a la familia. Margaret sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Toda su vida, todos sus recuerdos de un matrimonio feliz con Roberta ahora se veían bajo una luz diferente. El hombre al que amaba, al que lloraba, era un abusador. Y ella no se dio cuenta, no protegió a sus propios hijos. No digo esto para justificarme, dijo Tyler. Ninguna infancia justifica lo que te hice. Pero, tal vez ayude a entender por qué soy así. Porque no sé afrontar los problemas, porque no sé hablar de mis sentimientos. En el fondo, Margaret sentía culpa por su ceguera ante los problemas familiares. Por no notar el sufrimiento de sus hijos. Por idealizar a su marido, ignorando señales que probablemente existieron. Pero la psicóloga decía que la autoflagelación no arreglaría nada. Que era más importante centrarse en la curación, la suya propia y la de sus hijos. En avanzar, no en sumergirse en errores pasados. El proceso judicial contra Morelli estaba en pleno desarrollo. Tyler, para entonces dado de alta del centro de rehabilitación, prestaba testimonio, presentaba pruebas, participaba en identificaciones. Su papel en el caso era clave. En el programa de protección de testigos hay un lugar para ti, dijo Michael cuando se reunieron en su oficina. Nueva identidad, nuevo lugar de residencia, apoyo financiero para empezar. Tyler fue incluido en el programa inmediatamente después de prestar los principales testimonios contra Morelli. Era demasiado peligroso dejarlo sin protección, el mafioso tenía conexiones incluso en prisión, y la venganza contra los testigos de cargo era una cuestión de honor. La sorpresa fue la propuesta de incluir también en el programa a Margaret, Jessica y Emma. Ellos saben quiénes son ustedes, explicó el agente federal Donovan, que supervisaba su caso. Saben dónde viven. Y aunque intentarán golpear principalmente a Tyler, nadie puede garantizar la seguridad de toda la familia. Fue una decisión difícil. Abandonar la vida anterior, amigos, trabajo, escuela. Comenzar de cero en un lugar completamente nuevo, con nuevos nombres. Borrar de la biografía todo lo que había sido antes. Jessica dudaba. Emma lloraba, no queriendo separarse de sus amigos y su escuela. Margaret entendía sus dudas, a su edad, todo parece tan importante, tan permanente. Pero también entendía, la seguridad es más importante. ¿Y si esta es nuestra oportunidad? Dijo una noche, cuando estaban sentadas en la sala discutiendo la propuesta de los federales. ¿Una oportunidad de empezar de nuevo, sin la carga de errores pasados? ¿Sin la sombra de Morelli sobre nosotros? ¿Sin el miedo de que alguien llame a la puerta exigiendo dinero? Jessica guardó silencio por mucho tiempo, mirando a Emma dormida en el sofá. Quiero que esté segura, dijo finalmente. Que no tenga que mirar por encima del hombro el resto de su vida. Tal vez tengas razón. Tal vez esta es realmente una oportunidad. Una pequeña ciudad en Oregón los recibió con lluvia torrencial y fresco. 3 casas en una calle tranquila, bordeada de arces. 3 nuevas vidas con 3 nuevos nombres. La leyenda para los vecinos: una madre viuda se mudó más cerca de su hija y nieta tras la muerte de su marido. En esta leyenda no se mencionaba al hijo. Pero en realidad existía, ahora bajo el nombre de George Baker, en una ciudad vecina, a 1 hora de distancia. En nuestra leyenda, siempre fuimos una familia unida, observó una vez Margaret, revisando los nuevos documentos. A veces quiero creer que así fue. Tyler seguía una rehabilitación psicológica obligatoria, lidiando con el estrés postraumático. Trabajaba en la biblioteca local, un trabajo tranquilo y relajado que le daba la oportunidad de reflexionar sobre la vida y sacar conclusiones. Jessica, ahora Sara, encontró trabajo en un centro médico, utilizando su experiencia como enfermera. Gradualmente, muy lentamente, con cautela y desconfianza, comenzó a restaurar la relación con su hermano. No inmediatamente, no fácilmente, pero el proceso avanzaba. Emma se adaptó más rápidamente a la nueva vida. Encontró amigos en la escuela, comenzó a practicar natación, llenaba la casa con risas y ruido que tanta falta hacía antes. Necesitamos aprender a ser una verdadera familia,
dijo Emma una noche durante la cena. Tal vez organizar noches familiares. Una vez por semana, los domingos. Con juegos, películas, vaciló. Y, quizás invitar al tío Tai, es decir, a Michael. Margaret vio cómo Jessica se tensó al mencionar a su hermano. Pero, para su sorpresa, su hija asintió lentamente. Tal vez sea una buena idea, dijo. Lo intentaremos. Margaret se despertó el día de su 73 cumpleaños con una inesperada sensación de paz. Un año en la nueva casa, con un nuevo nombre, con una nueva vida le había enseñado a valorar cada día. Cada momento sin miedo, cada tarde sin la ansiosa espera de una llamada o un golpe en la puerta era una pequeña victoria. Jessica insistió en una pequeña celebración. Una cena en casa, un par de amigos de la ciudad que habían hecho durante ese año. El mundo ya no se limitaba a las paredes del apartamento. ¿Está todo listo? Emma se asomó desde la cocina, donde ella y Jessica preparaban la comida. Los invitados llegarán pronto. Margaret sonrió, colocando los cubiertos. No todo era perfecto en su nueva vida. A veces sentía nostalgia por el pasado, por los amigos dejados en otra ciudad. A veces la sombra de Morelli todavía aparecía en sus pesadillas. Pero ahora había esperanza. Había un camino hacia adelante. El timbre sonó exactamente a las 6. Margaret abrió, esperando ver a Elizabeth y su marido, sus nuevos amigos y vecinos. Pero en la puerta estaba Tyler, ahora conocido como Michael. Con un pequeño regalo en las manos y un modesto ramo de flores silvestres. «Feliz cumpleaños», dijo en voz baja. «¿Espero no llegar tarde?» Margaret lo dejó entrar, y él pasó a la sala donde ya se habían reunido los invitados. Tyler se detuvo en la puerta, viendo a todos los reunidos en la mesa. La última vez que habían estado juntos, toda la familia, fue antes de todos estos eventos, antes de Morelli, antes de los arrestos y el programa de protección. Todavía no se había acostumbrado a verlos juntos, a salvo, sin sombra de miedo. Esto se leía en su mirada, sorpresa, inseguridad, esperanza. «Yo lo invité», dijo Margaret, empujando suavemente a su hijo hacia la habitación. «Ahora podemos ser una familia sin miedo y sin mentiras». Los invitados, que no conocían su historia, simplemente sonreían viendo la reunión familiar. Jessica se congeló por un momento, luego, claramente superándose a sí misma, se acercó a su hermano y lo abrazó torpemente, pero con sinceridad. «Ya no estás solo con esto», dijo en voz baja. Y en estas simples palabras había más aceptación que en todas las conversaciones del último año. Emma, siempre sensible al ambiente de la habitación, decidió aligerar la atmósfera. Se acercó a su tío con un pastel en el que ardían velas. «Pide un deseo junto con la abuela», sonrió. Tyler miró a Margaret, y en sus ojos ella vio lo que había estado buscando todos estos meses, a su hijo. Simplemente su hijo, que a pesar de todos los errores, seguía siendo su niño. Cerró los ojos y pidió un deseo, que este lento e inseguro camino hacia la curación continuara. Que cada día fuera un poco más fácil. Que algún día el miedo y el dolor desaparecieran por completo, dejando lugar solo para el amor y la aceptación. Entendía, la verdadera fuerza no está en perdonar el pasado, sino en crear un nuevo futuro donde no haya lugar para el chantaje, la mentira y el miedo. Día tras día, paso a paso, construían este nuevo mundo. Y hoy estaba agradecida por cada uno de esos pequeños pasos. Si te gustó la historia, dale like y deja un comentario aquí abajo.